Hoy no es un día cualquiera, hoy es un día en que hemos dedicado la casa de Dios para adorarlo, alabarlo y honrarlo. Y estamos en la serie de tu presencia, ¿verdad? Y en esta serie hemos hablado de muchas cosas. Sobre todo de cómo conectarse con Dios en la presencia, en esa presencia maravillosa. Especially how to connect with God through His presence. Y cómo hizo Él desde el Antiguo Testamento para poder tener una conexión contigo. And also what He did in the Old Testament for us to have connection with Him. Él se la ideó He created this idea. y de eso ya aprendieron cómo lo hizo en el lugar santo y el lugar santísimo. And we've learned about the holy place and the holiest place. Donde él tenía que llegar para que pudiera comunicarse con el sacerdote y hablarle a su pueblo. Where he had to reside so he could communicate with his people and the holy priest. Esto lo hemos hecho a través de varios domingos, pero yo pienso que lo han aprendido. Los que de pronto han llegado tarde, ahí están todos en YouTube para que puedan conocer los mínimos detalles de cómo conectarse permanentemente en la presencia de Dios. And all the sermons are on YouTube so you can rewatch them and watch every single detail about how you can connect to God. Hemos hablado de todas las áreas que estaban en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Recuerdan el velo? We talked about every part of the inside of the temple. Y el candelabro que alumbraba The toda chandelier, esa área. the veil, Los panes. the bread. ¿Se recuerdan? Todos los detalles que Dios hizo para que todos pudiéramos tener una comunicación directa con Él. Every detail that God created for us to have a direct communication with Him. Nos faltaba nada más algo, que era el propiciatorio. But something was missing. Que era el propiciatorio. En español, yo sé que no te lo sabes en inglés. Era el lugar donde Dios hablaba y estaba en los querubines sobre el arca del lugar santísimo, o sea, la tapa del arca. It was the place where God would communicate with His people, the place where He had His ark with the angels. Se recuerdan el arca, ¿verdad? Con los querubines, y les explicaba que cuando Jesús murió, ¿verdad? Estaban en la tumba los querubines. ¿Sí se recuerdan? Y si no, no importa. Estás aprendiéndolo hoy. Esa tapa que no hemos hablado era tan importante como todo. Pienso que es bueno, todo es importante, pero en esa área específica Dios la diseñó con los querubines para que en el centro Él hablara a su pueblo a través del sumo sacerdote que de esa época Él había diseñado. And God designed the top of the ark in a special way for Him to speak to His priests so that He could speak to His people. En esta serie aprendimos todo esto, pero en Éxodo capítulo 25, versos 21 a 22, cuando ellos estaban en el desierto, ¿se recuerdan con Moisés? Nos dice la palabra de esta manera. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. O sea, el mismo Señor dando la orden. Ahí está escrito, ¿no? Y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. O sea, fue específico el Señor ya en este acto final. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel vas a hacer. O sea, ahí Él, en ese, no sé si tienes la foto para que se recuerden del arca, ¿la tienes? Ahí, To give you an image of the ark, ahí en esa mitad, in the center el sacerdote quemaba ese incienso of the también. room, the priest would burn the incense. Se recuerda que también la quemaba allá afuera, pero acá adentro ya era nuevamente que lo quemaba. He would burn it inside the room, Y ese incienso subía como olor fragante al Señor. and that incense Si would se dan rise to the cuenta, Lord, ahí en toda la mitad de los dos querubines, or in the middle of the ark y itself. si se dan cuenta, los dos se miraban para poder recibir la presencia del Padre, And they would look at it para poder recibir
lo que receive Dios tenía que hablarle a su pueblo. what God had to give to his people. ¿No les parece maravilloso eso? Isn't that amazing? Extraordinario. Ahí en ese centro el Señor le hablaba In that center, that's where God spoke al sacerdote, to the priest, al sumo sacerdote, to the holy priest, a la persona que Dios había puesto para esa época, the person that God had appointed during that que time. en esa época era Aarón. Eso nos enseña It que was Aaron Dios during that time. desea revelarse This shows that God al hombre. desires to reveal himself to man. La presencia de The Dios presence of God no es general, no señor, is not general, es intencional. is intentional. Acuérdense de esa palabra, intencional God's presence is intentional y específica, and specific, para que podamos entender lo que Él quiere hablar y lo que no quiere decir, lo que la presencia de Él quiere estar. so we can understand what he wants to say. Por eso, el encuentro con Dios So the encounter with God requiere acercamiento reverente. requires for you to get close No to es- him and reverence. No es cualquier acercamiento, It's not just any es approaching. reverente, It's a reverent approaching. porque es el Dios grande que tenemos, el que nos creó, el que nos formó Because y a the God- quien le debemos todo. That created us, that created everything. We owe him everything. Por eso nosotros en el día de hoy es importante que entendamos que no podemos vivir de experiencias superficiales, So we can't live a superficial experience. de experiencias almáticas, en otras palabras. Experiences solely in the soul. La iglesia de Dios, y les pregunto, ¿quién es la iglesia de Dios? Who is the church of God? I ask you. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de All of Dios. us who are the temple of the Holy Spirit. No podemos vivir de experiencias superficiales. We can't live a superficial experience. Tenemos que tener un encuentro con Dios, We have to have an encounter with God. porque buscar su presencia Because to look for his presence, no es un evento, it's not just an event, es una prioridad para nuestras vidas. it's a priority for our lives. ¿Lo quieres entender? Prioridad para tu vida y para la mía. A priority for your life and my life. Porque cuando tú tienes esa prioridad Because when you have that priority con el Padre, with the Father, el Padre tiene su mirada puesta en ti. he places his eyes on you. Te cubre, He covers te you. He protege. protects you. ¿Sabes? Muchas veces vienen ataques Many times y attacks tú no will sabes come de dónde viene el ataque. and you don't know where they're coming Son from. gente que simplemente quieren el mal para ti, People that want bad things for you. porque en el mundo hay de todo. Because in the world you'll find Pero everything. Él dice también en su palabra, But he says in his word, yo he vencido el mundo. I have defeated Yo he the world. vencido a Satanás. I have defeated Ya Satan. en el huerto de Getsemaní lo vencí, In Gethsemane, I defeated him. pero lo exhibí públicamente And I exposed him en la cruz publicly del Calvario. on the cross. ¿No te parece maravilloso? Isn't that Cómo amazing? Dios perfectamente hace todo. How God does everything perfectly. Por eso no podemos vivir de experiencias nada más que, ay, qué lindo. No, That's qué why we lindo, can't live no. off of experiences alone. Es vivir en la presencia permanentemente. It's to live in his presence permanently. En el pasado, como aprendimos, Él se presentaba de esa manera como se los mostré en la foto. In the past, he presented himself Y era through the una sola ark. vez al año. It was once a year. Se rociaba la sangre sobre el propiciatorio para cubrir el pecado del pueblo. They would cover the area with blood Porque el pecado, ¿qué pasa? El pecado separa. because to clean sins, because sin separates. Es importante que entienda que la sangre de nuestro Señor ahora But the blood of Jesus y en el now pasado era la sangre del Cordero, is represented era by para reconciliar al pueblo con Dios. the blood of the lamb in the past. Ya Él llegó y reconcilió contigo y conmigo. But Jesus came already ¿Qué and haces reconciled us to buscando cosas himself. por otro lado? ¿Qué haces buscando lo que no se te ha perdido si ya lo tienes a tu lado, So lo why tienes are people dentro de ti? Looking for salvation elsewhere. You already have him in you. Entonces tenemos que entender que el pecado separa, So sin separates, pero cuando llegó but Jesucristo when Jesus arrived, hizo un cambio a toda la humanidad. he made a change to all of humanity. Por eso Dios nos entrega una nueva manera hoy día. That's why God gives us a new Tenemos way, la conexión directa and we have a direct connection with him. de esta, sobre todo de encontrarse con Él.
de tener esa find him, intimidad con Él, to have intimacy with de him, saber que está tan cerca de nosotros, to know that he's so close que to está us, dentro de that nosotros. he is in us. No tenemos que buscar al vecino, You don't have to no look tenemos for que your buscar neighbor allá quién está allá. or go look elsewhere. No, está dentro de ti, He's in a you. través de la dulce presencia del Espíritu Santo de Dios. Through the presence of the Holy Spirit. Maravilloso lo que Él hace. It's amazing what he's done. Lo único que Él quiere es que lleguemos, The only thing he wants is que for us to be lleguemos close, a Él, to look for him, que dejemos de luchar con la to carne. stop fighting against him. Mientras vivamos en ella vamos a tener una lucha And permanente. you know, as long as you're in the flesh, you're going to have a fight, permanent fight. Permanentemente la lucha entre la carne y el espíritu. A fight between the flesh and the spirit. Pero sabes, ya venció. But he already defeated. Siempre al enemigo hay que hablarle con la palabra. To the enemy, you always have to speak to him with the word. Jesús fue tentado Jesus was tempted en el desierto, ¿se recuerdan? in the desert. Remember? Le ofreció de todo, He was offered everything. en todas las maneras. In every which ¿Y way. cómo le respondió Jesús? How did Jesus answer? A través de la palabra. Through the word. No tentarás al Señor tu Dios, You will not tempt the Lord, tu your God. Dios, Your God. porque el Dios que tenemos es más grande que el que está en el mundo. Gloria a Because Dios. the God that we have is greater than the one in the world. Por eso Él quiere que lleguemos, mi hermano querido, That's why he wants us to que arrive lleguemos a esa presencia dulce de Él. to that presence of Yo him. no of sé his. qué relación tú tienes con el Señor. I don't know what your relationship looks like with ¿Sabes him. algo? But you know Dios what? se nos manifiesta a cada uno de diferentes formas. God manifests himself differently to each and every one of us. Y lo único que Él quiere siempre And the only thing he wants es que llegues a Él con lazos de amor, is for you to reach him with love. porque Él es amor. Because he is love. A veces aparta su rostro Sometimes he turns y his tenemos que face llegar con lazos de dolor, de tristeza, de melancolía, and we de have to go through cualquier pain otra forma. to reach him. ¿Para qué llegar a eso? But why go through that? Si hay alguien que te está llamando, If there's somebody that's si calling hay you, alguien que te está diciendo if there's somebody that's telling you, y alguien te está invitando, and he's inviting you, Dios usa cualquier excusa, mi hermano and querido, God will use any excuse. pero Él necesita But que he lleguemos needs for a us lo to que la arrive palabra de hoy nos quiere entregar. to what the word of today Les wants to hablé give nada us. más de la presencia, We talked about que the es la serie en presence, que estamos, which is the series in which we're in. pero le quiero hablar hoy But I want to talk about today, cuando llegamos a Él when we reach de lo him, que se llama el trono, oye esto, el trono de la gracia. that is called the throne of grace. Oye bien, el trono de la gracia, The throne of grace. que es el mismo trono de Dios. That is the throne of God. Pero ahora antes, But before, en el Antiguo Testamento, Old Testament, lo hacían de una manera. they did it in, Pero in, con in a particular way. Jesús But with pasó Jesus, algo interesante. something interesting Con happened. Jesús, With Jesus, Dios lo trajo de God una brought manera him maravillosa in an amazing y way, era la gracia. and it was the Por grace. eso vivimos en tiempos de gracia. That's why we live in En times la of grace gracia del Señor a grace través de Jesús. of the Lord through Jesus, Y que nos regaló al Espíritu Santo de Dios who gave us the Holy para que Spirit of God, estuviéramos viviendo con Él permanentemente. so we could live with Him permanently. Así que cuando pecas, Él aparta su So rostro. when you sin, He turns his face, Porque Él te está viendo aunque nadie te vea. because He's watching you, even if no one Así else que is cuando te watching metes you. en cualquier lugar So when you go into the donde wrong Él no place, quiere que estés, where He doesn't want you to be, Él no te va a acompañar a ese lugar. He will not go there with you, Porque Él no está con el pecado. because He doesn't Ya Él mix with venció el sin. pecado. Así que vamos a orar hoy. Señor, te damos gracias, Padre amado, We give you para que thanks, seas Father. tú, papito lindo, Let hoy, it be Señor, you, God. en que hable por mí, Señor. The one No that quiero speaks ser, through us. papito lindo, sino simplemente, Señor, Simply, Father, tu voz parlante hoy. let us be your Úsame, voice simplemente. Elimina, Señor, today. Use us a mi persona. and eliminate our Y person, nada más usa, Señor, and use us mi boca para poder mouth hablar a tu pueblo to speak to y your a people. mí en este día, Señor. And Gracias to te me. doy. In Jesus' name. Amén, amén Amen. y amén. Gloria a Dios. El texto que quiero hablarles está en Hebreos capítulo 4, del verso 14 al 16, pero le voy a hablar nada más para que entiendan lo que es el trono de la gracia. En este momento nada más te voy a decir Dice, así que acerquémonos con 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia de nuestro Señor Dios. Al trono de la gracia. Allí recibiremos
su misericordia. Ojo, su misericordia, porque el que vive en gracia, vive en misericordia. Y encontramos la gracia, 2 puntos importantes en un solo verso. Encontramos la misericordia de Dios y la gracia. Que es verdaderamente vivir en gracia. Muchas veces decimos, es que yo no voy a la iglesia, es que yo no esto, es que yo ni siquiera conozco a Dios. Pero Dios me ha bendecido. And you might say, I don't go to church. I don't really know God. ¿No But te ha God has pasado blessed me. eso? A muchos nos Has ha that pasado. happened to somebody? To many. Pero cuando entendemos esto, But when we understand es que this, Dios nos anda buscando that permanentemente God is always looking for us y nos permanently. hace cosas maravillosas, He does amazing things. como es su misericordia. As is His mercy, Vivir esa misericordia de Dios, to live under that mercy, sobre todo cuando no lo conocíamos, especially when we don't know y Him, sin embargo Él estaba detrás de nosotros and He's still looking for por su us infinita misericordia. with His infinite mercy. Pecamos, hicimos cosas que no le agradó al Señor, We sinned and did all kinds of things, pero en su infinita but misericordia in His infinite nos mercy, preservó la vida. Por He ejemplo. preserved our Por eso estás lives. aquí sentado. Tú no sabes cuántas veces te han intentado contra ti, You don't know how many times God pero has Él saved sí your lo life. sabe. O muchas veces en un accidente automovilístico. Maybe through a car accident He saved you from. No lo sabes, pero Él sí. You don't know. Siempre Él nos está protegiendo He's por always su protecting us infinita with misericordia. His infinite mercy. Porque su infinita misericordia, y nos hace también, no estamos bien económicamente, su You might say, infinita "Oh, misericordia. I'm doing well financially." Recibimos cosas, His mercy. su infinita We misericordia. receive free things, His Nos mercy. portamos a veces mal con Él, We're disobedient. a veces somos hasta desobedientes. We might be disobedient sometimes. Aquí no, Not here, aquí no. not at this church. Muchas veces, a veces lo somos, ¿sabes? But we are Y en disobedient su sometimes. infinita misericordia, And in His Él nos infinite entrega regalos Mercy, celestiales. He gives us gifts. from Nosotros todos, estoy seguro que hemos recibido regalos celestiales porque somos, nada más la gracia es inmerecida. heaven. I think we've all received gifts from God Se that we don't sacrificó deserve. por nosotros. He sacrificed Himself for us. Por eso Él siempre ayuda cuando más lo necesitamos. That's why He Termina el always verso. helps us when we most need it. Por eso hoy quiero hablarles de ese trono de la gracia, el acceso que hoy tenemos presente y lo que es la marca de la esperanza profética de toda la humanidad. And I want to talk about the throne of grace that is the mark of prophecy for all of humanity. ¿Quiénes saben que vivimos en tiempos de incertidumbre, de ansiedad, de confusión espiritual y de grandes cambios proféticos? We live in times of uncertainty, of prophecies being fulfilled. Se ha regado por años y por siglos espíritus de errores, Through many years, wrongful spirits have been planted adorando otros seres que no es el Dios grande that que lead, tú y yo lead tenemos. people to worship the wrong things, Por pura confusión de errores. to confuse people. Todo lo pasamos, ¿cierto? And we all go through that. Pero el Señor quiere abrir tus ojos. But God wants to open your Porque eyes. así como abre los cielos The same way He opens the heavens, para que pueda llegar su presencia, so His presence can nos arrive. abre de la ceguera espiritual He cuts out our y a spiritual través de blindness, su palabra nos entrega and He gives us His word, cómo poder estar con Él so that we y can know limpiarnos de toda ceguera how to be y with de Him, toda confusión espiritual, and cleanse our spiritual hasta confusion, confusiones doctrinales. even about doctrine. La palabra es una sola, mi hermano querido. The word is one. No hay dos palabras. There's not two Está words, escrita en ese logo and it is written. que cuando el logo sale de la Biblia, sale de ahí, de ese In a way libro, that when se that- convierte en un rema para tu vida. When that word comes out of Por the eso Bible, ese rema, it esa changes your palabra life. se hace eficaz, se hace viva en cada uno de nosotros. that word is made alive for you in your life. Y al hacerse viva en cada uno de nosotros, nos habla según nuestra situación o problema. And it speaks to us about our specific Y tú situation. dices, el Señor me habló hoy And you say, God a spoke través to me de la today alabanza, a través de la through adoración, the worship, a través de la palabra predicada, through the word that was a través preached, de cualquier cosa. through whatever. Dios nos habla. God speaks to us. Pero, ¿sabes algo? Es But you know what? que la palabra es viva. It's that the word is Y alive. a Él le está hablando de una manera y a ti de And otra, it's speaking pero to him bajo in la a way, palabra de Dios. and speaking to him in a different Lo way. entiendes bajo But it- la palabra de Dios. But it's the same word of God. Vivimos tiempos donde muchas personas se sienten indignas,
se sienten rechazadas, We live in times where people feel unworthy aún se sientan cansadas and they feel de tired tanto luchar en sus fuerzas en la vida. because they fight so much in their own Y strength. decimos, ay, ya no puedo más. And they say, I can't do He it hecho anymore. todo. I've done everything. Me siento cansado, pero lo has hecho en tus fuerzas. I'm tired, but you've done it in your own Cuando Él strength. dice que yo doy fuerzas al cansado, When he says, I give strength to the tired, Él te dice que yo te entrego las fuerzas del búfalo. he says, I give you strength like a ¿Acaso la buffalo. palabra se equivoca? Does the word make mistakes? Él te está entregando la fuerza. He's giving you strength. Entrégale tu carga a Él. Give him your burden. Necesitas entregársela. You need to give it to No him. la cargues más. Don't carry it any longer. Sabes, muchos de nosotros, Many aquí of no, us. aquí no, No, not in this church. entregamos la carga al Señor hoy. Señor, te entrego esta carga, ya no puedo más con We mi give- hijo, con mi hija, con whatever. We give the burden to the Lord, Y whatever al it día is, siguiente la agarras otra vez. and the next day you pick it up O one no ha more time. terminado el día cuando ya la cogiste otra vez. The day Y hasn't te even dice el ended, Señor, vamos a dejarla. and you picked it up again. Vamos a esperar en la misericordia de Dios. Sabes, cuando nosotros somos intrépidos con la palabra, When we try to twist cuando the word, nosotros somos firmes con la palabra de Dios, sorry, when we're firm with the Dios word, está observándote. God is watching you. Y aunque fallamos, ahorita hablábamos de la misericordia, Even if ¿verdad? we fail, He's Él watching está you. ahí, He's there, dándote nuevas oportunidades. giving you new Porque chances. Dios es el Dios de Because oportunidades. God is a God of chances, ¿Lo entiendes? Es Dios de oportunidades. of opportunities. Yo veo como Dios hace un milagro. Aquí hemos visto tantos milagros. We've seen so ¿cierto? many miracles here. Hemos visto milagros de sanación. Of healing. Gente que tenía lupus, gente que People that tenía have lupus. cáncer, Cancer, condenados a morir por días. that were condemned to die in a few days. Niños que imposible de nacer o de crecer. Kids that couldn't Y be lo hemos born. visto aquí, that couldn't grow. que aunque la ciencia dice que no, Even if science says la something, última palabra no la tiene la ciencia. the last word La is not held última by palabra la science, tienes el Cristo de la gloria que tienes tú. but it's held ¿Lo by puedes Christ. entender? Esa es la diferencia grande que tenemos That's the difference that we con lo have. que creemos en el Señor. For those of us who El believe in the Señor de Lord, los milagros. the Lord of El miracles, Señor cuando entramos en el trono de la gracia. when we enter to His throne of grace, Hemos visto cómo personas we've seen how people, oran al Señor y están ahí sirviéndole al Señor. they pray to the Lord and they're serving God, A veces nos portamos mal, bien, regular, de todo. Y sin embargo Dios nos entrega milagros. and God doesn't give them miracles. Y dice, ¿por qué? Porque Dios And they say, why? siempre da oportunidades. Because God always gives chances. Hay gente que tiene problemas de migración. Aquí hay algunos que tienen problemas de migración, There ¿verdad? are people that have Sin immigration problems. embargo, Dios dice, ¿sabes qué? But God says, ¿Por qué no? why Vamos not? a ayudar. No, es que Let me- no hay let's help them. esperanza. Oh, but there's Serás no hope. deportado o serás A o B. You're going to be deported. No hay manera y Dios cambia las cosas. But God changes the whole En estos scenario. días estaba viendo un milagro interesante, I saw an interesting porque lo miracle veo como un milagro. these past few days. Muchas veces colocamos nuestros papeles de inmigración de una manera, Replace ¿verdad? our- Para our que nos los aprueben. Immigration papers in a certain way Y for muchas them to be veces Dios approved. en el camino los cambia, But God ¿verdad? changes them on the Le way. cambia el sistema, la manera, Changes the system y in a al way final te la entregan, aunque te hayan dicho que no. where they give you the El residency. día pasado Even if they said no. vi a la sobrina, ponte en pie, I saw my niece, salió en este momento. Bueno, la sobrina, Sheila, Shayla, ¿verdad? 4 o 5 años, 4 or 5 orándole al years, Señor, praying to God con visa de estudiante, with a visa as a student. aplicó She applied por una manera. in a certain Sin way. embargo, But al último momento, in the last en moment, la misericordia de Dios se dio, the mercy of God cambió arrived, todo tipo de manera and they changed por la the forma system que se entregó in which it was given, y por sus paperwork, habilidades, ¿verdad? Que no era la manera que había puesto al principio, because of her abilities. habilidades, porque tú tienes habilidades, son dones y talentos que Dios te ha entregado. Cuando lo pones en práctica, dáselo al Señor. Y cuando se lo pones al Señor, ¿sabes algo? Because God Muchas is de estas- giving you hasta these cosas que talents salen aquí, las God, ha diseñado. for Himself. ¿Sabes algo? Cuando las habilidades comienzan a ejercer como dones y talentos que Dios te ha entregado, ¿sabes qué? La misericordia de Dios llega. And when you begin to use Le these entregaron la talents residencia. that God has Gloria a given you, Dios. for God, His mercy arrives, and she received the residency. Otros tienen miedo de que no les llegan los
¿cómo se llama? And others Los are- permisos de trabajo. Are fearful, but they're not receiving their ¿Verdad? work permit. Y cuando más estás perdiendo la fe, But in the es cuando last Dios te moment, dice, estás aprobado. When you least have hope, Porque tú no tienes necesidad de aprobarte aquí en la tierra. God says you're approved. Haz las cosas bien aquí en la tierra Do things well here y on el earth, cielo está contigo. and heaven is on your Nada side. más. Gloria a Dios. Porque Dios quiere acercarte a ti. Because God wants to Y te approach está you. buscando de todas las maneras, ¿sabes? And he's looking Porque for se you. quiere acercar, He wants to approach you, aún con nuestros errores, even with our errors, pecados y debilidades. with our sins and our weaknesses. Muchos de nosotros buscamos respuestas aún en la política, ¿verdad? We look for answers in politics, En la economía, in the economy, en la tecnología. in technology. Pero la palabra nos revela algo glorioso. But the word reveals something glorious. La iglesia tiene acceso a un lugar superior The church O has sea, access tú y yo. to a superior place, al trono de Dios. to the throne of Ese God. trono es maravilloso. That throne is amazing. Y el trono de Dios representa gobierno. And the throne of God represents government, Oye esto, gobierno, government, autoridad, authority, reino reigning, y justicia. and justice. Pero el trono de Dios para este tiempo es llamado trono de la gracia. And the throne of God is called the Trono throne de la of gracia, grace. grábatelo, trono de la The gracia. throne of grace. Que en su infinita misericordia, That in his infinite mercy, a través de Jesucristo, through Jesus, podemos tener ahora we can have ese trono con nosotros. that throne ¿No with te us. parece maravilloso que Dios on vive our en side. nosotros? Isn't that amazing? Ese es el mensaje profético para que tú y yo podamos estar claros para este tiempo, mi hermano That is a querido. prophetic message for us to be clear about during this time that we're living in. Porque no sobrevivimos solamente Because we don't survive por fuerza humana. only by our own strength. Necesitamos vivir cerca del trono de la gracia. We need to live close to the throne of grace. La iglesia del futuro, The church of the future. la iglesia de Life Church, Life Church somos aquellos que entregamos are those who give nuestra intimidad a Él, our intimacy to him, conectados con Él, connected to him, nuestra intercesión, our intercession, interceder por un hermano. to intercede for El someone Señor else. está intercediendo por ti porque Él está sentado a la diestra del Padre. Causes Gloria a God to Dios. intercede for you. Y la dependencia And del dependence Espíritu Santo de Dios On the Holy Spirit of nos God, hace makes us accesible accessible. a ese lugar santo It gives us access to que es the el holy trono de la place, gracia. the throne of grace. Y eso nos lleva al primer punto del día de hoy. El trono de la gracia es posible por Jesús. The throne of grace is possible because of Jesus. Leamos la palabra ahora sí de Hebreos desde el 14 para que lo entiendan, hasta el 16. Cristo es nuestro sumo sacerdote de hoy y de siempre. Christ is our holy high priest. El verso 14 dice así, repito, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrándonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque Él las comprende. Estuvo aquí con nosotros. Porque enfrentó todos y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza, te dice el Señor hoy, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. No hay peros, acércate. Allí recibiremos su misericordia. ¿Lo entiendes ahora? As you get close Lo to dice the la throne palabra. of grace, you receive his Y mercy. encontramos la gracia. And we find this grace Dos palabras le decía ahorita, que nos ayudará cuando más that will help us Cuando when más. we most lo necesitamos, need it. hermano querido. Por eso en el antiguo pacto nadie podía acercarse libremente sino nada más el sumo sacerdote. In the Old Testament, nobody could get close to the holy Y lo que les place voy a decir ya lo saben de memoria, se los he dicho varias veces. without the priest. Cuando Cristo murió, But when el Christ velo died, se rasgó, the veil was cut in half. se abrió el acceso The access was acceso. opened de la gracia y el of triunfo. the grace through his Ahora triumph. tenemos un acceso continuo Now we al have Padre. a continuous access to the Father.
Por eso ahora tenemos un sumo sacerdote en los cielos. And we have a holy priest in heaven. ¿Y no te parece maravilloso, comprensivo, por haber estado aquí, pero él subió a los cielos y está venciendo la tentación? Venciendo la tentación nos permite que tengamos esa dirección directa con nuestro Dios y grande. And through defeating temptation here on earth, he made himself a bridge for us to get to the Father. Lo que quiere decir este mensaje es que retenamos nuestra fe. So let's retain our faith, this message. No is importa about. lo que esté sucediendo en tu vida, No matter what's happening in your life, continúa con la fe. continue with your No faith. importa que te digan médicos, continúa con la fe. No matter what doctors say to you, No importa que te diga migración, continúa con no la matter fe. what immigration says to you, No importa que te diga las finanzas, or what finances el say banco, to you, the continúa bank, con la fe. continue with your faith. Porque Él es el dueño del oro y la plata. Because he's the Él owner es of el all dueño de things. todo. Aún es el galeno por excelencia. Por eso el enemigo quiere mantenernos a ti y a mí, a la iglesia de Cristo Jesús, That's why the enemy wants to maintain the church of God distraído distracted, o distraída la iglesia, condenado, condemned. que está frío espiritualmente, que estemos fríos. That A él you're le interesa que spiritually estemos cold. fríos, porque si estamos fríos, But if you're cold, el enemigo puede hacer cosas con nosotros. the enemy can do whatever he wants with Porque us. él dice en su palabra que los tibios lo vomitaré. Because the Eso word dice la palabra, says no lo digo yo. that those that are lukewarm, Así I que will no vomit necesitamos estar tibios, out of my mouth. sino calientes, gloria a But Dios. we need to be warm. Y únicamente nos mantenemos calientes en el Señor, And we stay warm in the Lord manteniéndonos en la oración, By no being lejos de la in oración. prayer. Lo único que te mantiene en la oración, And the only thing that keeps you in prayer, conectados con Dios, es eso. connected with God, is that. Por eso la iglesia que llega al trono de Dios recibe una dirección especial. That's why the church that arrives to God's Oye throne esto, receives una dirección a especial, special direction una from God, autoridad especial, a special authority from un God, discernimiento especial. a special discernment from God. ¿Quieres pedirle al Señor discernimiento en esta mañana? Do you want to ask God for La discernment? iglesia necesita this estar morning. con el discernimiento para poder mirar We need to have lo discernment que otros no miran. so we can see what others don't see. ¿Acaso no has llegado a lugares donde te sientes mal? Haven't you arrived to places where you feel ¿Acaso no bad? has llegado a lugares Haven't you gone to places donde llegas y algo está pasando que no where te something is sientes happening bien? where you don't feel O personas good? que conoces que no te sientes bien. Or people that Es don't make Dios you feel dándote el good? discernimiento It's God giving you para discernment entender que esa persona no to está understand conectada con Cristo that o that algo person diferente, is not está connected rechazando. To God. Porque la presencia de Dios no se liga. Or Como something hizo in el, you is causing el a hermano rejection. los otros días aquí. No se liga el aceite, no se liga con el agua. Because oil can't mix with water. Por eso no fuimos llamados solamente a asistir a cultos, ¿sabes? We weren't just called to come to church to hear a sermon. Estamos llamados a vivir We're called to live delante del trono de Dios. before the throne of God. Delante del trono de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto en el día de hoy. Before the throne of God. El trono de la gracia es un lugar de transformación. The throne of grace is a place of transformation. Transformación. Si tú no eres transformado, no has llegado al trono de la gracia. If you're not transformed, you haven't reached the throne of grace. Díceselo otra vez en inglés, a ver. If you're not transformed, you haven't reached the throne of grace. ¿Entendieron? Es así. Dios necesita transformarnos. God needs people to be transformed. Te voy a decir algo. Nuestra esencia no cambia, ¿eh? Es nuestra esencia. Lo que eras en el mundo serás para Cristo. What changes is our ¿Verdad? essence. La esencia. Our essence. ¿Verdad? Antes yo era Armando rumba para el mundo. Before it was Armando going out to the parties in the Ahora soy world. Armando iglesias para But Cristo. now it's Armando for the church of Personas para Cristo Jesús. God. To bring people to God. La esencia siguió, The essence was the same. pero el espíritu fue transformado. But the spirit was transformed. ¿Lo entiendes? Fue cambiado. I was changed. Todos los días necesitamos cambiar. Every day we need to change. Todos los días el Señor transforma, cambia. And he changes us every day. Mira lo que hizo con Isaías capítulo 6, versos 1 a 8, Look what he did with en la Isaiah. nueva traducción viviente. Dice la palabra de esta manera: el año en que murió el rey Usías,
Vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Le asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, fíjate este canto celestial, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria, porque la gloria de Dios cuando desciende, algo especial tiene que pasar en ti. When Algo God's glory especial te transforma. descends, something special has to happen in your life. Algo cambia en ti. Something changes in you. Nunca serás el mismo de ayer. You will never be the same. Yo le doy gracias a Dios y las personas que oraron por mí And I give thanks to those who prayed for me para ya no ser el de ayer. so that I could change from the person I was yesterday. Sus voces sacudían el templo. Las voces de estos ángeles, querubines, subían al templo. Acuérdate que hay ángeles, arcángeles y querubines. Lo There are más different alto. tiers of angels. Y todo el edificio estaba lleno de humo. Dice la palabra lleno de humo. Yo estoy seguro, mi hermano querido, que aquí en esta casa yo lo he visto. And I've Y seen muchas personas lo han visto. this image Cuando se here. presenta el Señor, When God presents himself here, y no es el humo que ponemos acá para darle and there's a smoke rising un ambiente to heaven. de luces o demás. Not No, the smoke that we el play humo here, de la presencia del Padre cuando llega. but the Cuando esa smoke luz llega, of the yo la he Father. podido ver aquí. Cuando la luz llega When the presence of God y pueda arrives, penetrar en cada uno de ustedes, And it es la penetrates. presencia del Padre que se comienza a caminar. Él dice que Él, en It's His medio de la presence, alabanza de su pueblo, because through the Él worship se of His pasea. people, Eso dice la palabra. He moves. Y Él se pasea de tal manera, He moves in y such en a ese way momento, aunque tú no lo that veas, at that moment, even though you Él don't está see him, llegando a ti abrazándote. He's Dice, arriving hija, here, hijo, no estás solo. hugging you, Yo saying, estoy contigo. I'm with you. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, Even if your parents yo estaré abandoned contigo you, para siempre. I'm gonna be with you Nunca forever. estuviste sola, te dice el Señor I will hoy. never leave you Nunca alone, God estuviste says. solo, te dice el Señor You've hoy. never been alone, Yo God siempre says. estuve contigo. I've always been with you. Por eso estás aquí sentado o sentado. That's why you're here. Porque Dios seated. quiere, Because God wants, Dios necesita God needs conectarse contigo en el trono to de la gracia. connect with you. Por eso se llenó el templo. That's why the temple was filled. ¿Se recuerda cuando Salomón dedicó el templo al Señor? Like when Solomon Que la dedicated the Chequina de temple Jehová to llegó God, de una manera especial, God's presence invadió el templo de una manera especial, and porque filled la the whole Chequina temple. es la presencia del Padre, el trono de la gracia. ¿Sabes algo interesante? And Que you no know what? solamente era el trono, sino que se abrieron las puertas de los cielos the doors of heaven y were open, comenzó a entrar el Señor. and His presence entered into the temple. Cuando me senté el Señor a repasar esta palabra, And when siempre Dios me pone algo más y al final hago otras cosas acá. I talked to God about this word as I was writing Pero it, ¿sabes algo? Levanté mi mente. A mí me gusta ver la naturaleza. Yo soy feliz viendo la I naturaleza. love to observe nature. Abrí la ventana de mi oficina So I opened the window in my office, y cuando vi la naturaleza, and when I saw the nature, pero vi, wow, estaba lloviendo it was raining torrencialmente. powerfully. Y le dije, Señor, And I said, God, yo miro la lluvia, I look at the rain. siempre me acordaré de ese disco. ¿Sí se recuerdan ese disco que dice, Dios manda lluvia? And I think of that song that says that God sends the rain. Maravilloso. Yo no sigo porque después la alabanza me va a molestar. Yo no sé cantar. Pero sí sé adorar. I don't know how to sing, but I know how to Yo worship. podía mirar las gotas cayendo y yo decía, And I wow, could see the raindrops falling. siento que la presencia de Dios va a estar en su casa hoy. And I felt like God's presence Cuando is going to be in His tú home veas today. que todo está obstruyendo el camino a la casa de Dios, When you see that al trono everything de la gracia, is es getting cuando in te the tienes way que levantar. Of you coming to God and His Y ahí te throne, levantas y comienzas, ¿sabes qué? that's when you have to A ir rise a la up. casa de Dios y vas a encontrar. and go to La His gloria de los presence, cielos. go to His throne. Y continúa la palabra, y entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, con esas tenazas tocó mis labios y dijo, ¿ves?
Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Esto es maravilloso. Esta palabra es hermosa porque cuando Dios toca los labios nuestros, por eso yo le pido al Señor que no hable yo, sino que hable Él. Porque cuando Él toca nuestros labios, When God touches our la lips, palabra es profunda. with La His palabra words, comienza a fluir porque ya perdonó nuestros the pecados. words that come out are deep, Y perdona los pecados del pueblo. Eso es lo que estaba and haciendo He Él. forgives our sins. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? Dios está buscando hombres y mujeres de Dios God para is esta looking época todavía. For people, even now, Porque dice la palabra, la mies es mucha, because the harvest is great, but the workers are few. servidores son pocos. Siempre se necesitan en la casa de Dios. They're Por eso always cuando hablaba needed. ella the house de of los God. diezmos, ¿verdad? Es interesante. Y muchos piensan en dinero, pero el servicio que le damos a Dios es un diezmo de nuestra vida para el servicio del Rey. Many think of tithing as Y la simply palabra money, dice que es mejor un minuto en su but the presencia de 1000 service fuera de Él, that gloria a we give Dios. God is even more important. Entonces Él respondió a la pregunta, ¿quién irá con nosotros? Y aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Send me. ¿Cuántos de nosotros dicen hoy, envíame a mí? How many of you are willing to say, send me, God? Por eso cuando Isaías vio eso, fue purificado, escuchó la voz de Dios y recibió la comisión profética. ¿Cuál es la comisión profética? Que cuando tú dices, What is the envíame a mí, prophetic commission? el Señor te va a enviar That y when vas you en say, send comisión. me, God sends you Vas en comisión on a commission para que pueda usar tu palabra so He can use the word that He puts in your mouth y transformar corazones, and cambiar transform vidas. hearts and change lives. Una generación que pierde la visión del trono, A generation that loses the pierde throne santidad. of grace, that loses pierde discernimiento, holiness, pierde discernment, dirección espiritual. and spiritual direction. Pero cuando la iglesia de Dios But when the church of vuelve God al trono, comes back to the throne renueva el fuego, and they renew the vuelve fire la revelación, and they receive a despierte la revelation, intercesión, esa iglesia poderosa comienza a surgir. the church Para begins estos to tiempos grow. Dios necesita el trono, en el tercer punto, el trono de la gracia y la iglesia profética de los últimos tiempos. Porque sin una iglesia profética, con una iglesia de estos últimos tiempos, no está el trono de la gracia. Without a prophetic church for these last times, the throne of grace is not Y there. nos vamos a Apocalipsis 4, 1, 2. Dice la palabra, entonces mientras miraba vi una puerta abierta. ¿Sí te das cuenta? Vi una puerta abierta en el cielo. I saw an open door in heaven, Y la misma voz que había escuchado antes and the same voice that I heard before me habló como un toque de trompeta spoke to me like a fuerte. trumpet. La voz dijo, And the voice said, sube aquí come y te here, mostraré and I will show lo you que tiene que suceder después de esto. what has to happen after this. Y el incidente ya estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. And he was in the spirit, and I saw a throne in the heavens. Porque quiero decirte algo, antes que Juan viera los sellos, las trompetas, los juicios que habla Apocalipsis, las guerras espirituales, Before el mover John del anticristo, Saw anything in the Revelations. primero muestra el trono. First, he was Primero shown muestra el trono. the throne of God. Primero muestra el trono y cuando tú ves el trono de Dios, And when you see ves the la throne of presencia y God, cuando tú ves la you see His presencia, presence. ves la gloria de los cielos sobre ti. And Lo the glory puedes of entender. heavens comes over Ves la you. gloria, no eres tú, es la gloria del cielo que está contigo. It's the Por eso glory Dios of God that is comienza a with you. fluir los milagros, comienza a fluir todo. That's where miracles begin to flow. Por eso es muy importante que aprendas esto, That's why it's very important for you aunque to learn this. el mundo tiemble, Even if porque hay the guerras world y de todas las cosas ahora. trembles through Dios wars sigue sentado en and el everything trono. else, God is still seated on the Dios throne. sigue sentado en el trono. God is still seated on the throne. Cristo sigue intercediendo por ti y por mí. God continues, Y el Christ es- continues to intercede for you and I. Y el Espíritu Santo sigue preparando la iglesia de Cristo que eres tú y yo. And the Holy Spirit continues to prepare the church for himself. Por eso permanecer en la congregación, That's why to los remain hermanos juntos, in the unidos, congregation, unánimes, here en un solo together, espíritu, su in one presencia spirit, llega. His Por presence eso arrives. el mensaje hoy para la iglesia, casi para terminar, So the message for today for the church, no temas,
Don't fear. porque Él viene, porque el trono sigue ocupado. He is coming back because El the trono throne sigue is still ocupado. occupied. Y no por nada cualquiera, Not by anybody, por el Cristo de la gloria, but by the Christ of la glory. Trinidad Santísima, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y un By solo the Dios Father, the Son, and the verdadero. Holy Spirit. Por eso el orden divino, pueden subir, el orden divino es importante. That's why divine order is important. Dios primero muestra God first shows su gloria. His glory, Oye, su gloria, His glory, su trono, His throne, su autoridad, His authority, su santidad. His holiness, Y después revela. and then He Oye, y reveals. después revela He reveals los acontecimientos que vienen, what is coming. los cambios trascendentales en tu vida y en la vida de la nación, The changes for you and your nation. las pruebas, mi hermano, que todo el mundo no las quiere, ¿verdad? And the Las evidence pruebas that nobody wants empiezan a salir, pero ya las ha vencido el come Señor. out to the surface. But God has already El defeated. cumplimiento profético de la palabra se comienza a dar The prophetic accomplishment of the word is given porque Dios mira el futuro because God sees the future para ti y para mí. for you and I. Por eso no tengas miedo, That's why you don't fear. no tengas ansiedad, Don't have no anxiety. tengas confusión, Don't be confused. no tengas desesperanza. Don't lose your No hay hope. necesidad. There's no need. Esta iglesia y la This iglesia de church los tiempos, ¿verdad? And the church of this Se está time acercando al trono de la gracia. are getting Ponte en close pie en esta to the mañana. throne of God, the throne of grace. Esta iglesia This church. necesita el discernimiento de espíritu. Pídeselo al Señor y Él te lo This dará. church needs the spiritual La discernment. iglesia necesita ser intercesora. We need to be intercede for others. Por eso en los tiempos venideros el Señor nos habla. That's why God speaks to us about what's coming. La gracia no es solamente el perdón, Grace is not es simply una just fuerza forgiveness. divina, una capacidad más allá de lo natural, It's a capacity beyond what's natural. una ayuda celestial en tiempos A difíciles. spiritual help in difficult Hoy times. tú y yo, como esta generación, For you and I. necesitamos más del trono de la gracia, And this de generation estar needs conectados more con Él of the throne of grace. para permanecer fiel. To remain Oye esto, faithful. permanecer fiel, To remain faithful. vencer el temor que siempre te ha estado To defeat fear. marginando, The one that's always been resistir a los Manipulating engaños del you. enemigo, mantenerse santa to como remain Dios holy. quiere para este tiempo. How God wants you for this time. El Cordero está ahí. The Lamb is there. El trono de la gracia nos llama hoy. The throne of grace is calling Dios us. necesita que tengas una intimidad con Él, God needs for you to have intimacy with Him. que recuperes la oración, For you to come back to prayer. a vivir en santidad, To live in holiness. a vivir en ese primer amor que cuando te llegó To live in that empezabas a first hablarle a Él. love. La pregunta hoy no es solamente qué viene para el mundo. The question for today is not only what is coming from La the world, pregunta verdadera es, but the real question is, ¿estamos viviendo cerca del trono? are we living close to the throne? Yo te pregunto nuevamente, ¿estamos I viviendo ask cerca you del trono? Again, are we living close to the throne? No desmayes, porque yo estoy Don't contigo, faint, te dice el Señor. because I'm with you, God Vive en tells el you. trono Live y verás la near His gloria throne, del Señor. and you will see the glory of Si God. Dios te ha hablado en este día, en esta mañana, If God spoke to you today, sobre todo a los que están cansados de tanto pasar cosas, especially to those who are so a los que tired, están heridos de tantas dificultades y Those who- cosas que le han hecho, those who are hurt, hoy es tu día. today is your day. A los que están fríos espiritualmente, Those who are cold a los spiritually, intercesores, the intercessors, a los que tienen hambre those who have de hunger Dios. of God. Hoy te dice el Señor, el trono está abierto. He tells you, my Las throne puertas están is abiertas. open for you. The doors are open Cristo for you. sigue intercediendo en ti y en mí. Christ continues to intercede for you and I. Ven al trono de la presencia del Señor. Come to the throne of His presence. Ven con tus lágrimas. Come with No your tears. importa, It doesn't porque matter. cada lágrima que has derramado, Because every tear that you pour out, el Señor la ha visto, God has seen. la ha visto. He's seen them. Ven con tus cargas, Come with your burdens. ven con tus preguntas, hermano y Come with hermana your querida. questions. Ven tus heridas, Come with your wounds. porque Él
Y en el trono encontrarás la misericordia Because de in His Dios throne, you'll find His mercy para que tu pasado terminó ya. so that your past Yo can hago en end. ti cosas nuevas, te dice el Señor. Because He does new Está things in haciendo you. cosas nuevas aunque tú no lo veas. Even if you can't see Aunque tú no them, lo sientas. Even if you can't Aunque feel tú it. no lo creas. even if you don't believe it, Dios está haciendo God cosas is nuevas. doing new things. Porque su gracia se está depositando en ti. Because His grace is being Y hay una deposited in esperanza you. para tu futuro profético, te dice el Señor And hoy. there is hope for you. Alza tus manos y Lift adoremos your al Padre. hands. Let's pray to the Father. Cada prueba, cada herida, cada desatino que te han hecho, el Señor la ha visto. Every wound that has been inflicted Él on you, siempre ha estado contigo. God has seen. He's Y always esas been with you. pruebas, y esas lágrimas, And those tears, y esa tristeza, and that sadness, Él está contigo. He's with you. No te sientas más solo ni sola, porque ahí en ese lugar, Don't feel like you're alone. en esa esquina, Because in that place, en in esa casa that corner, in o your house, apartamento, en ese apartment, lugar donde has puesto la presencia del in Padre, that place where you've Él placed te His llega y presence, te abraza y te dice, hija, He embraces you and yo says, te amo I love you, y te seguiré amando. and I will always love you. Apártate para mí y yo te entregaré Put lo que yourself tú aside just for me. necesitas And I y will que give you sé que te has all encontrado conmigo. that you need. No más cargas, No more burdens, no más preguntas, no more questions, no más heridas. no more wounds. Hay un mover para ti, te dice el Señor hoy. Hay un mover histórico para ti. There is a Hay special un power cambio para ti. for you. Hay algo especial sucediendo, por eso has llegado There's hoy. something special for you. Porque algo celestial está pasando en los cielos, Something en el spiritual Espíritu, is y happening. se va a depositar en ti en el día de hoy. He will deposit it in you. Nunca más serás la misma ni el mismo. You will never be the same Porque Dios no te está buscando por casualidad. because God is not looking Ya at you Él by te chance. esperaba He's always been con waiting los for you brazos abiertos para with his decirte arms open que te wide ama, to que te embrace quiere you. y que verás con Él la gloria de los cielos. And you Amén, will see His amén y glory. amén. Gloria a Dios. Vamos a Amen. adorar al Padre. Es nuestro